Tú naces arquitecto y te mueres arquitecto. Piénsale 2 veces antes de tumbar un manglar, o echar el agua negra al mar, o construir 80 pisos, o dejar sin agua a otra población. Me dijo, oye, pero ¿por qué a ti que haces juguerías te hablaron para hacer ese proyecto, no? Creo que el cine y la arquitectura están súper bien ligados, o sea, mejor no hagan nada. Qué frustración, ¿no? Ahora, en el momento que a mí me digan que la inteligencia artificial se va a ir a pelear con el contratista, bienvenida, ¿no? Esto es Dream Plan Do, territorio inmobiliario, donde arquitectos, desarrolladores y creadores comparten lo que de verdad mueve al sector, sin vueltas, sin filtros, sin poses. Eduardo Pavón te invita. Bienvenido al lugar donde los sueños se construyen. Dream Plan Do, territorio inmobiliario. La arquitecta que nace y migra, con la arquitecta Susana López, fundadora de Red Arquitectos. Esto es Dream Plan Do, territorio inmobiliario, un podcast donde se habla de arquitectura con alma, sin poses. Hoy, una historia que nace en Veracruz, pero crece en el desierto de Baja California. La voz de Susana López, fundadora de Red Arquitectos, nos recuerda que el talento local también sueña con horizontes más amplios. Hoy tenemos con nosotros a una arquitecta que ha cruzado fronteras sin dejar de construir desde lo más profundo de su identidad, ganadora de premios internacionales, publicada en Wallpaper, Dicen, Domus y próximamente por Taschen. Y lo más interesante es veracruzana, pero sus obras más reconocidas han nacido fuera del estado. Bienvenida, Susana López. Muchas gracias a todo el equipo de Dream Plan Do. Lalo, encantada de estar con ustedes y con todos los que nos están escuchando. Y pues nada, empecemos a la charla. Qué gusto me da tenerte aquí porque, pues, digo, hay que estar cachando tu agenda porque dura pocos días acá, más días fuera. Evidentemente tu chamba y todo tu trabajo está por allá, pero es un placer tenerte por acá, amiga. Vamos a charlar, vamos a platicar, vamos a darle formita a todo esto porque nos interesa mucho que la audiencia entienda quién está atrás de Susi. Tus obras tienen una dimensión estética, pero también poética. ¿Cuándo entendiste que tu arquitectura iba a ser más que técnica? Estás estudiando filosofía. ¿Cómo se relaciona eso con proyectar un espacio habitable? Híjole, cuando entendemos que la arquitectura y muchas, o más bien todas las actividades del ser humano nacen desde el pensamiento. No es de que un lápiz apareció en tu mano o una idea llegó a tu mente y la empiezas a replicar, ¿no? Entonces la filosofía es la madre de todas las ciencias, pero ha sido cooptada por la academia, la misma academia, para que te la enseñen en la escuela, ¿no? Así como pues, lo que dijo Platón, lo que dijo Aristóteles, entonces pues, se quedan libros ahí que nadie se acuerda. Entonces pues, cuando te quieres ver interesante, a lo mejor en una charla, pues sacas una cita, ¿no? Para verte bien. Pero estar aquí en este planeta, ¿no? Y entender que somos más que una actividad, más que un sujeto que produce capital, que produce dinero, que produce arte, que produce cosas, también hay un motivo por el cual hacemos las cosas. Entonces, a mí estudiar filosofía, yo tengo estudiando filosofía como unos 7 años. Okay. Y en la pandemia decidí, por consejo de mi padre, formalizar, porque ya era mucha inversión de mi tiempo, y descubrí en la filosofía mucho consuelo, ¿no? Más que encontrar en la filosofía cómo contestar rápidamente unas respuestas, unas preguntas, o sea, más que, estudio filosofía para saber reescribir rápido en Twitter o para contestar en un podcast bien, la filosofía te hace tomar una pausa, abrir tu panorama, aumentar las categorías de muchísimas cosas, desde estética, existencia, en fin. Y también te da un consuelo y establecer el por qué estás haciendo las cosas, la intención, el telos. Conceptualizar desde la intención. Claro, el telos, la intención, eso que decían los griegos, el por qué estás haciendo las cosas. Entonces, cuando yo empiezo a leer cada vez más filosofía, y la filosofía, para que muchos sepan, no es nada más sentarte con los cuates a tomar una chela, eso no es hacer filosofía, eso es platicar. Filosofía son sistemas, ayudan en la lógica, en la medicina, en la política, en la arquitectura, en el arte, en la existencia. O sea, la filosofía es una rama súper amplia. Hay filosofía analítica, en fin. Entonces, cuando empiezas a descubrir ese mundo, es
importante, lo más importante es que dejemos de ser modernos, porque no estamos en el siglo XVI para decir, ay, es que está muy moderno, soy moderno. No, porque el ser moderno, a pesar de que fue cuando Descartes empieza a hablar de la modernidad, en el siglo de la iluminación, ¿no? Pues ahora ser moderno significa no cuestionar el status quo. Aceptar que el progreso, lo que entendemos como progreso y todo lo que viene para adelante está correcto. Replicar lo que vemos afuera. Entonces la modernidad, eso que le llamamos la modernidad, ha hecho que nos alejemos de cosas importantes que están dentro de nosotros. No somos tabula rasa, traemos una historia predeterminada, una cultura. Entonces lo que está sucediendo es en la arquitectura, en la ciudad, cuando nosotros volteamos a ver Veracruz, pues las mismas casas que están en los fraccionamientos de Veracruz también están en Querétaro, en Puebla, en Tlaxcala, e incluso como doy clases en arquitectura avanzada, pues también hay arquitectos de Latinoamérica y te das cuenta que también en Córdoba, Argentina, hay una casa que se parece exactamente a la mía en Lomas de La Rioja, ¿no? Claro, replican exactamente el mismo modelo. Porque estamos arraigados en esa famosa modernidad donde hemos anulado cualquier origen y lo que importa es replicar y hacer dinero. Entonces, la filosofía estudia como modelo de negocio. Sí, exactamente. Que está bien. Digo, a ver, estamos en un sistema que hay que pagar las cuentas, hay que pagar salarios, hay que pagar rentas y demás, pero no por eso vamos a dejar que nuestra práctica sea destructora de la identidad de un sitio y del ambiente y de todo lo que conforma la identidad. Entonces, ahorita estoy terminando ya la maestría en la Ibero de filosofía. Esta es mi segunda maestría, la otra es en sustentabilidad, porque para mí es importante hacer conexiones, ¿no? de lo que estamos viviendo y que entender que pues, tu realidad no es tu metro cuadrado, la realidad es tu entorno. O sea, es otras cosas más allá, claro. ¿No? Y de las visibles y no las invisibles, y las históricas, las presentes y las futuras. Entonces, también doy clases de filosofía para arquitectura porque me interesa que se articulen bien los discursos de por qué estás haciendo las cosas, qué materiales, qué decisiones vas a tomar, escuchar, ver, experimentar el entorno. ¿Cómo te va con estas nuevas generaciones a quienes tú hoy en día les estás dando clase? ¿Cómo viene este choque del arquitecto formado para hacer negocio contra, no lo opuesto, pero yo creo lo correcto? Pues es interesante porque yo cuando salí de la carrera me acuerdo que me pregunté así de, ¿y a poco nada más soy arquitecta? Porque la revolución industrial también te enseñó que solo puedes hacer la tapa del termo y tú lo vas a hacer esta parte y eso, ¿no? Eso fue también una tecnificación del conocimiento. ¿Para qué? Para que tú al final no sepas cómo hacer el termo completo. Entonces, las universidades empiezan a segmentar el conocimiento, ¿no? Y le dicen al sujeto que ingresa, al joven o a quien sea, tú naces arquitecto y te mueres arquitecto. Y no, eres un ser humano. Y tienes muchísimas capacidades de escritura, de hacer música, de hacer arte, de conocimientos de biología. Entonces, eso pues lo descubro ya saliendo, porque siempre he sido muy como inquieta y necesito estar aprendiendo muchas cosas, y es una adicción que tengo. Y curiosamente, pues los chavos que se quedan en clase, donde empezamos a discutir estos temas, pues es completamente ajeno, ¿no? Porque pues piensan que van a revisar un baño, y pues sí podemos revisar cómo funciona un baño, porque hacemos arquitectura, ¿no? Sí. Tiene que funcionar. Pero cuando haces preguntas más allá de por qué estás escogiendo este material, por qué esta forma, por qué esta orientación, qué es lo importante donde estás construyendo. O sea, no llegaste aquí al planeta y no había nada, ¿no? O sea, hay generaciones que hicieron mucho conocimiento y mucha cultura, y lo podemos ver aquí en las capas de la ciudad, y pues llegan, ¿no? Lo moderno, así como le dicen, a destruir y hacer que todos seamos igual. Y eso lo que genera es una falta de arraigo y una individualización y una atomización de la persona, en donde piensa que su idea es la mejor sin pasarla por un proceso de pensamiento. Por eso Descartes decía, pues yo creo que sí sabía algo, ¿no? Pero claro. Descartes decía, verifica que estás pensando bien.
Y eso no te lo enseña. Entonces las escuelas deben de enseñar a pensar y la filosofía enseña a pensar para desarrollar ciertas cosas. Los alumnos hablamos muchísimos contenidos. La verdad es que les pongo también cine, ¿no? O sea, claro, el cine es una manifestación ideológica de una sociedad, ¿me explicó? Es una manifestación estética de lo que quiere decir el director. Hay mensajes ocultos en eso que dice el cine, ¿no? Entonces, las clases que tomamos, los alumnos que quieren tomar el compromiso de cuestionarse su práctica siguen. Los que quieren que les diga, pues ponle a tu baño tal azulejo, pues que no estén conmigo. O sea, no pasa nada, ¿no? No es que todos tengamos que cuestionar, simplemente que a mí me da alivio cuestionarme lo que estoy haciendo. Claro. ¿No? Sí, tiene todo el sentido para quienes conocen tu trabajo, para quienes saben lo que haces. Lo que estás diciendo me hace match perfecto con todos los trabajos. Oye, si macha el video, el audio con el video. Perfectamente bien. Digo, al final vamos a pasar todas tus redes y credenciales para que vean tu trabajo. Yo soy fan de tu trabajo. Ay, gracias. Eso lo has de decir a todos, pero bueno. A todos nuestros invitados es porque soy fan de tu trabajo. Claro, hay que siempre estudiar. Sí, es la realidad. Fundaste Red Arquitectos a los 30 años, ¿sí? ¿Qué buscabas construir además de edificios? Tus obras se levantan en lugares tan distintos como Veracruz, Puebla, Los Cabos o Michoacán. ¿Cómo traduces tu visión en distintos paisajes y contextos? Fíjate que cuando regreso del TEC de Monterrey, de la maestría, yo terminé la carrera aquí en Veracruz, entré a trabajar con tu invitado y con Ricardo Fernández y Manolo Herrera en Open, cosa que me encantó porque la verdad es que como venían de SciArc y le damos continuidad a los episodios pasados. Qué bueno, eso quiere decir que ya los viste. Claro, no, y aparte lo viví. Entonces, entrar de una escuela, ¿no?, muy cerrada en cómo te enseñan las cosas, no quiere decir que está mal ni bien, tuve excelentes maestros, simplemente su sistema, pues entras a Open donde no todo se resuelve a través de una retícula, o no todo se resuelve, hay muchas formas de inspiración y la experimentación es algo que vivieron mis jefes de mano a mano en SciArc. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo a soltarme. Era muy divertido trabajar ahí y también aprendí muchísimo de obra. Me enviaban a los edificios ahí a trabajar. Entonces, agradezco mucho esa escuela y es algo que yo también le comunico a los chavos, no todos tienen que poner un despacho cuando salen. Claro, o sea, claro. O sea, ¿por qué se ha minimizado, se ha denostado el trabajo y la fuerza laboral? Es más, no me lo estoy inventando yo. Jack Ma, el fundador de Alibaba, y busquen la entrevista, le preguntan qué hacer a los 20, qué hacer a los 30, a los 40. Y a los 20 años, él lo dice, entren a trabajar para aprender. Y la única forma de empezar a ver cuál es tu camino, o como dice Miles Davis, empezar a sonar como tú, pues es probar varias cosas, ¿no? Trabajé también en desarrollo de espacios públicos en municipio, en fundación, aquí en Veracruz, con la administración de Ramón Po. Claro. Íbamos a las colonias y aparte tenía el despacho, di clases, también imprimí planos, me explico cuando entonces, todo ese aprendizaje... Todo lo tienes que saber, ¿no? Digo, al final es... Todo el proceso tienes que estar consciente de cómo se hace. Claro, pues exactamente. Cuando tú sabes lo que cuesta ir por un saco de cemento, por la pintura, y que se te olvidó no sé qué, esa parte te hace a ti saber cómo funcionan los procesos para identificar fallas y mejorarlos, ¿no? Si tú no tienes conciencia de ningún proceso, es más, lo estamos repitiendo ahorita, si tú no tienes conciencia de cómo piensas, si tú no sabes cuál es tu proceso cognitivo por el cual conoces cómo llega al cerebro, cómo desarrollas un lenguaje, cómo identificas, ¿cómo puedes hacer arquitectura o cualquier otra cosa? Volvemos al tema de los procesos porque se toca indiscutiblemente en el episodio pasado y yo creo que va a seguir sonando por ahí porque es la importancia del proceso, ¿no? En todas las facetas de tu vida, en todas existen los procesos. Cuando los entiendes y los llevas a cabo, fluyen las cosas. Sí, yo soy fan de los procesos. Vamos a entrar un poquito a un proyecto muy significativo. Digo, para mí, por lo que yo he visto, me gusta mucho y
y lo hemos conversado ahí en algunas otras ocasiones, pero tu proyecto de Casa Nivana en Los Cabos ha sido un parteaguas. ¿Qué respuesta para ti o qué representa para ti trabajar allá, lejos de casa? ¿Te ha dolido tener que salir de Veracruz para construir las obras que realmente reflejan tu visión? ¿Por qué crees que en Veracruz aún no se valora lo suficiente el talento local? O sea, como el tuyo y el de tantos otros que han tenido que emigrar para crecer. Pues uno de los motivos, y regresamos rápido a la fundación de Red Arquitectos, en la mesa del comedor de mis papás, cuando regresé de la maestría de sustentabilidad, hasta que mi papá me corrió, y después tuve que buscar un garage. Se va a escuchar como Silicon Valley, pero sí, los que me conocen, empecé con un garage chiquitito, ¿no? Y que es difícil. Ahorita todo el mundo quiere ser emprendedor, pero hace muchos años, pues lo normal es que entraras a una empresa grande y que te diera prestaciones, ¿no? Claro. La economía ha deformado muchísimo eso. Entonces, que no me digan que nada de lo que sucede a nuestro alrededor impacta en nuestra praxis, en la que sea, ¿no? Sea como papá, sea como arquitecta, sea como creador de un podcast, todo lo que está alrededor te impacta. Entonces, pues empiezo a trabajar cosas chiquitas y como hubo mucha inseguridad por el tema del narcotráfico aquí en Veracruz, pues básicamente no había trabajo en lo que es 2010, 11, 12, nada. Entonces yo empecé a hacer pequeños restaurantitos, que es una juguería en el ADO. Okay. Empecé con esas cosas chicas y entendí que si tú trabajas algo, por ejemplo, que es arquitectura, pues tienes que mostrar tu trabajo de forma profesional. Entonces, yo no tenía el dinero para contratar un fotógrafo de arquitectura de la Ciudad de México. Le dije a un fotógrafo de bodas, oye, pues yo creo que más o menos así. Y empezamos a fotografiar las juguerías que hicimos ahí en el ADO. Okay. Entonces, las pusimos en el Facebook porque era Saludo, la Armando. plataforma. Ajá, Armando, saludos hasta Canadá, creo que está por allá. Sí. Entonces, pues una alemana le pareció, pues así como que le llamó la atención, comida sana, ¿no? Y todo eso estaba en el Facebook de Red, porque en ese momento la red donde había venta, digamos, era Facebook, ¿no? Ahora donde podías exponer tu trabajo, ¿no? Y llegar a mayor impacto. Sí, porque lo pones en Behance y pues ¿para qué me sirve que otro arquitecto lo vea, no? Lo tiene que ver el público, ¿no? Entonces, y bueno, nada, y un empresario de Querétaro, restaurantero, me llama y me dice, oye, quiero hacer un proyecto en San José del Cabo. Se llama La Revolución, es en esta casa vieja y me lanzo para allá. Tiene la terrazota con el los que cristales. Tiene la terraza, exactamente. Yo ya era la tercera arquitecta, revisé perfiles, ¿no? Así como que no me fueran a asesinar o algo así. Entonces, pues me lancé, me dio una botella de agua, me dijeron en 3 días necesitamos tu propuesta. Y listo, ¿no? Pues mandé la propuesta y fueron años de permisos, entender lo que es Baja California Sur, que es la importancia de los atardeceres y que era el primer restaurante que iba a exponer no comida para los americanos, ¿me explicó? O sea, no eran nachos, no eran hamburguesas, era un showcase para cocina de Benito Molina, claro, que es cocina de la Baja, porque bueno, él está en Ensenada, ostiones, almejas. Entonces entendí también el funcionamiento de un restaurante, porque no nada más es toda poética, debe de funcionar en costo, en todo. Y ese fue el proyecto que me abrió las puertas, y muy chistoso porque un amigo arquitecto de Puebla me dijo, oye, pero ¿por qué a ti que haces juguerías te hablaron para hacer ese proyecto, ¿no? Okay. O sea, ¿cómo pasaste el cuestionamiento. Ajá, el cuestionamiento, ¿cómo pasaste de aquí a hacer un restaurante en una esquina en el centro histórico, ajá, ¿no? Y le dije, me queda claro que hay arquitectos mucho más talentosos que yo, pero ese trabajo era para mí. Claro. Lo tenía claro y que no sé si lo habrá comentado Manolo porque no he visto todos los episodios porque no los ha sacado al aire, pero cuando nosotros no estamos en cuna de desarrollador, o sea, mi papá no es desarrollador, ni mi familia, ni nada, tenemos que aprovechar todas las pelotas que nos lanzan para batearlas bien. Entonces, buenísimo. Ahí empezó el show y de ahí se derivó la casa de la directora de orquesta de Hawái, que es Casa Nivana. Padrísimo. Uh-huh. Este está en Cerritos. Okay. Ajá. Son desierto. Sí, es desierto, es
Cerritos es Pacífico, o sea, toda esa parte es Pacífico, y es muy chistoso el fenómeno inmobiliario de allá, ¿no? Muchos expats, ¿no? Como se dicen, o muchos que ya están jubilados de Estados Unidos y Canadá, llegan a esa parte de México, porque la Baja no tiene industria, ¿no? O sea, no vive de nada más que del turismo. Entonces encuentran tierra muy barata, estamos hablando de terrenos de 2,000 metros. Correcto. 1,000 metros es lo mínimo. Versus mi terreno de aquí, en la Riviera, 180, ¿no? Y que estás totalmente en la naturaleza, no hay luz, no hay agua, no hay drenaje, ¿no? Entonces todas las casas tienen que funcionar de manera autónoma en cuanto a tener una gran cisterna, un biodigestor para el drenaje, y electricidad, pues si la puedes mandar a poner, qué bueno, y si no, tiene que ser panel solar. También entender que funciona como una isla, ¿no? Creo que mi práctica me ha llevado también a trabajar en estos lugares inhóspitos, ¿no? Pero que son de lo más divertido de trabajar. Pues sí, son propiedades autosustentables. Sí, y que, o sea, tiene que haber un ferry que el material lo transporta hasta Baja California Sur. Entonces, el precio del cemento, ustedes pónganlo ahí. Pero súmale ¿cuánto todo cuesta? El costeo de la logística. O sea, claro, la mano de obra, para que ustedes sepan, pues obviamente hay poca población. Al haber poca población y los americanos pagan mucho más alto las manos de obra, obviamente el precio de construcción se dispara, pero sí, para los extranjeros sigue siendo pues accesible, porque la vida es barata en México, ¿no? O sea, para ellos es barata en México, es barata la tierra, la construcción no es tan barata, pero en esa parte de México, pero ¿cómo se llama? La vida sí es así. Y ahí pues es todo muy saludable, no hay calles, o sea, no hay, me refiero, hay pura terracería. Sí, no llega a Amazon, pues, o sea, llega a un punto, una papelería, y pues, pero puedes ver las estrellas, ¿no? O sea, bueno, tienes derecho. Los atardeceres más súper espectaculares. Y entender que el atardecer, yo lo entendí en San José del Cabo, sentada en el parque, es decir, aquí el atardecer es una actividad, o sea, es ¿a dónde vamos a ver el atardecer? Entonces, cuando tú haces arquitectura, no nada más es que veas y llegues a un terreno y obtengas información. ¿Cuánto mide? Pues 50 por 20, ¿cómo está orientado? ¿Y qué tipo de sol? Eso es obtener información. Tener conocimiento de un lugar es diferente. Sí, por eso Casa Nirvana apunta hacia los atardeceres en la parte social. Sí. Y la parte más calurosa de la casa es la más angosta, ¿no? Exactamente. Y esos terrenos también te permite pues mover la casa. Me acuerdo cuando pues hay muchos clientes que se sacan de onda porque nosotros tenemos en nuestra cabeza que si el terreno pues es de una forma, lo tienes que hacer paralelo a la calle, ¿no? Pues ahí puedes jugar. No hay calle. No, o sea, bueno, a la vía. Alineado a la terracería. A la terracería. De terracería. Entonces, pues entender todo eso y visualizar, por eso también toco mucho el tema de cine, tengo una plática de cine, tú tienes que visualizar todo el proyecto como si fuera una película. O sea, es decir, debe haber un guión, o sea, ¿qué es lo que va a llegar el usuario cuando ve? Cuando se baja del coche, cuando llega a la cocina, cuando se toma el café, todo eso. Y tu poética, tu guión debe estar respaldado en lo material, ¿no? Porque también puedes decir, no, es que esta casa canta y sabe que no, o sea, simplemente la casa es lo que es, pero obviamente refleja el guión que hay detrás, la narrativa, que no nada más la construyo yo. Claro. La arquitectura se escribe, ¿no?, con otros en horizontal, la escribes con el terreno, la escribes con la clienta, la escribes con lo anterior, y que sepamos todos los arquitectos y desarrolladores que nosotros destruimos o construimos las identidades de los lugares. Entonces, por eso nos gusta San Miguel de Allende y Europa, ¿no? Pero aquí sí nos damos el lujo de destruir todo lo que podemos. Estoy súper atento porque escucho y me hace mucho más sentido, pero a veces me olvida que estoy en la réplica. Estoy más clavado en lo que estás diciendo. No. Sí. A mí me encanta. O sea, el micrófono está abierto para extendernos en todo. Digo, me encanta todo esto de cómo lo describes, porque no nos imaginamos que estos proyectos tan espectaculares están en el rincón de olvidado donde no hay todavía esta urbanización. Y que bendito sea, porque ¿sabes qué? Sí. Y que bueno, porque es por eso que puedes estar desarrollando así.
¿no? A ver, yo siempre le digo a los alumnos, no en todos los proyectos puedes potencializar toda la poética o todo eso que traes, ¿no? Pero ninguno deja de ser una oportunidad. Habrá unos en los que puedes potenciar más, pelear más, etcétera, ¿no? Algo importante que es de esta zona de Baja California Sur, porque Los Cabos, digamos, Los Cabos ya hay tiendas de acabados, ya hay grandes hoteles, ya hay muchas cosas. Pero gran turismo también, o sea, y todo en dólares y etcétera, ¿no? Carísimo todo, exactamente. Un sándwich de $1,000 también encuentras, pero hacia La Paz están todos estos que Cerritos Pescadero, Todos Santos, que están en medio de la nada. Y gracias a Dios no hay tiendas de acabados, porque, ¿sabes por qué? Porque trabajas con lo local. Los acabados están ahí enterrados. Claro, Sí. tal cual, Sí. están ahí enterrados y el color y la personalidad, Se ahí mimetizan, está. ¿no? Todo esto. Y entonces tú puedes ver el pueblito Todos Santos que tiene tabique, que está hecho de tabique, porque en Santa Rosalía es un lugar donde se fabricaba tabique y es algo que, pues bueno, esa es otra historia. El block de cemento vino a desplazar el tabique y muchos métodos tradicionales mexicanos. Entonces, por eso todo se parece también, ¿no? Ahora, esa casa nivana, pues, y otras casas que puedan ver, no las puedo hacer yo toda de ladrillo, porque ya como hay 2, 3 personas, es carísimo el ladrillo. Claro, 4 veces más caro que el block. Entonces, ¿qué hago? Para no perder la identidad y también ayudar a esa economía que se está muriendo, poner celosías de tabique en las casas, Claro. que conecte la identidad con y haga, o sea, y el señor que es el único que hace ladrillo siga teniendo empleo. Buenísimo. Es que esas decisiones o sea, olvídense de las tendencias, ¿no? O sea, eso pues no, estamos haciendo arquitectura y dura 100 años, 200 años, ¿no? Imagínate. Aparte aplicar celosías es para mí de lo mejor que puede haber. Y más en zonas así. A mí aquí en Veracruz me encanta, todo lo que es el centro histórico y lo que es el Reforma y ver estas casas que con las celosías les quitan este calor naturalmente y que hoy en día prefieren cerrar las propiedades y ahora enfríalas de otra manera, ¿no? Así es, sí. Yo soy un arquitecto frustrado. Oye, pero Veracruz tiene unas celosías hermosísimas, o sea, de verdad, y unos accesos que están todos. Aquí en el centro, el edificio que son como unos hongos así blancos, de verdad es que quien me diga que solo encuentra inspiración en Pinterest, híjole, pues hay que salir más a la calle, Sí, ¿no? sí, no, el centro histórico de Veracruz. Y comer, ¿no? es También la espectacular. gastronomía, la bebida, la El vestimenta. danzón, el irte a los portales y ver todo esto que sucede aquí que tiene 500 años. O sea, está cañón. Y muchas veces, digo, yo no soy originaria de Veracruz, toda mi familia es de Aguascalientes y Para vivimos mí en eres Ciudad de originaria de México. Veracruz. A ver, mi forma de ser, de expresarme, de hablar, mi amor por el mar es veracruzano al 100%. O sea, mi amor por el café, por todo eso. Pero muchas veces cuando vienes de fuera y llegas a otro lugar y cuando sabes leer las cosas, aprecias cosas que los locales empiezan a olvidar. Claro. Y entonces, algo que siempre me decían en mi casa, lugar donde pises, lugar donde tienes que dejar flores ahí. Entonces, porque siempre hemos sido muy nomás. Entonces, en cualquier lugar que vamos, por lo menos, hazte el favor, y aunque estés aquí, de entender tu entorno, cómo funciona, ¿no? ¿Por qué han sido nómadas? ¿Por el trabajo de tu papá? Sí, porque mi papá, Petróleos Mexicanos, Y entonces lo mueven. Ajá. Ah, ok. Pero eso también te enseña escuchar el espacio, ¿no? Ver qué hacen, pues encajar, ¿no? Tratar de entender cómo funcionan y no llegar con tu idea aquí, ¿no? Implantarla porque Susana piensa que todas las casas deben de ser verdes, cerradas y cubo, ¿no? Ajá. O sea, pues ¿qué estás loca? ¿O sea, vives en tu cuarto sola o qué, no? Entonces, pues eso es lo que también vemos en las clases y en la práctica, ¿no? Es También, muy interesante. Qué bueno. Y qué afortunados tus alumnos el tener a una docencia aquí con todo este bagaje cultural y filosófico. Es que sabes que si no me aburro. A ver, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y me aburría, yo decía, no puedo yo dar clases, y si yo no las doy así, yo también me aburro al estar hablando de, esta es la madera, y este es el baño, y esta es la puerta. O sea, también a mí me motiva a dar clases, empecé a los 27 años, no he dejado de dar clases, pues actualizarme y entender también el lenguaje de los chicos ahora. Y yo les digo, si quieren investigar en ChatGPT,
en AI y Aprovechen todo. las herramientas que tienen hoy en día. Aprovechenlas. O Pero sea, cuando ustedes vienen y me enseñan su proyecto y escucho su narrativa, yo me doy cuenta si entendieron o no. Claro. Entonces, porque el examen oral, pues, o sea, es difícil de mentir en el oral y sobre todo en el material, ¿no? O sea, Estás construyendo mucho más que arquitectura. Estás dejando una forma de pensar. ¿Qué te gustaría que pasara en los próximos años con el ecosistema creativo de Veracruz? ¿Qué sueño no has construido aún? qué bueno que nunca terminamos de construir nuestros sueños, ¿no? Porque si no, mejor nos pegamos un tiro y ya, ¿no? Dream Plan Do. Dream Plan. Entonces, esta parte del ser humano, esta parte antropológica de siempre estar en la búsqueda, porque no tenemos las respuestas, ¿no? Entonces, eso siempre te mueve. Yo al menos lo que estoy haciendo es ahorita con la tesis de maestría en filosofía, tratar son dos cosas. Es una forma de enseñar arquitectura y la otra es como un manifiesto ético de la profesión. Porque me interesa que quede palpable, ¿no? O sea, que quede escrito, aunque a lo mejor ya nadie lo vaya a leer, pero... Legado. Ajá, un legado. Y es muy chistoso porque yo en las redes también las uso para hacer mis experimentos sociales. Y una vez puse, ¿qué piensan ustedes? Piensan, no opinen. ¿Qué piensan? O sea, piensen lo que van a contestar, no nada más lo que se les venga al cerebro, ¿no? Acerca de, así como en medicina hay un juramento de Hipócrates, hubiera uno en arquitectura, ¿no? Donde te diga, oye, a ver, piénsale 2 veces antes de tumbar un manglar, o echar el agua negra al mar, o construir 80 pisos, o dejar sin agua a otra población, o escoger materiales de modernos, ¿no? En lugar de visualizar cuáles son las familias que producen estos materiales que forman parte de la identidad. O sea, y mucha de la gente piensa que la ética o tener un reglamento es igual a tener límites. O sea, mucha gente dijo, no, es que tener ética me va a limitar en mis decisiones. O sea, en lugar de pensar que estas reglamentaciones, esta ética, y no estamos hablando porque ya existe el de construcción, ¿no? O sea, ya existe el reglamento de construcción, sino simplemente es un manifiesto ético que va más allá, donde te vas a cuestionar tu práctica. Y claro, va a haber quien diga, como hay doctores que también dicen, no me importa que tengas nada, yo te opero, ¿no? Y me hago rico, está bien. Fíjate que aquí es que sí, justamente como que le estás dando al clavo. Ahorita nos encontramos en las oficinas del Corporativo Enciso. Estamos aquí por una razón, ¿sí? Y la razón es porque el proyecto de la restauración, dime si lo estoy diciendo bien o no, de la restauración de un edificio histórico del siglo XVIII, corrió a cargo de tu despacho y de ti personalmente. Por eso es que estamos grabando en este lugar. Y creo que me hace mucho sentido todo lo que estás diciendo, porque ya me hiciste el recorrido, ya vi lo que hay aquí, y esto es espectacular. Y va mucho con lo que estás diciendo, ¿no? El analizar, el integrar, el tema de la historia y en el pasillo que une el edificio antiguo con el edificio nuevo está... Increíble. Pues es que tenemos mucho adentro, mucha cultura, mucha historia. Entonces, y todo eso lo estamos olvidando y relegando, ¿no? Porque queremos ser flaner, ¿no? Que pues agarra las tendencias y entonces pues ya piensa que pertenece a algo. ¿A qué? A no sé, sino más que a intereses de un capital que te va a ofrecer a todos. A un tren, ¿no? Entonces, fíjate que yo salí de la carrera a los 21 años, 2001, okay, ¿no? Tardé 23 años estando el centro histórico como está aquí en Veracruz, en poder hacer mi primera restauración. Okay. Vean la relación de campo de trabajo, que es muchísimo. Contra oportunidades. Entonces, si obviamente experiencia no es evidencia, pero yo hago una estadística de cuántos años tuvieron que pasar para que yo hiciera mi primer edificio, cuando para el trabajo que hay, porque todo se está cayendo, es para que todos los universitarios estuvieran chambeando aquí. Totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, pues eso es un gran indicador
Sí, si ves 1 o 2 proyectos que están por ahí, 3, uno que nos fuimos a ver a la vuelta la vez pasada, que está espectacular, pero fuera de eso, ¿qué está pasando en el centro histórico? Pues está pasando que la memoria histórica se está encarnando. Es decir, cuando llegaron a este puerto los españoles, que eran comerciantes, se quedó la mentalidad de comerciante. Claro. Y esas personas que sabían de patrimonio y de historia y que cuiden sus cosas, pues están en Puebla, porque a un poblano, tú dime que si vas a llegar a destruir el centro histórico, a ver qué te va a decir. Porque son de abolengo, ¿no? Sí. Entonces, aquí se quedó el español comerciante y la falta de educación histórica, de unión, todo eso, y es que hay muchísimo, ¿no? Es que es un tema tan interesante, de verdad, a mí en lo particular. Yo tampoco soy jarocho. Mi esposa, mis hijos son jarochos, pero yo tengo aquí viviendo sí, también, 35, 40, no sé, con el lapso que me fui, pero el centro histórico vivirlo es, y lo hemos vivido, y ver lo que está pasando no está padre. Pero yo creo que esto sí es un tema en el que sí te voy a invitar a que tengamos un episodio extra y hablemos exclusivamente de este proyecto de restauración, porque no creo que con una pregunta lo podamos despejar, y creo que sí es algo como súper interesante. Claro que sí, y yo creo que es importante poner el tema en la mesa, ¿no? No ocultemos la realidad, vamos a enfrentarla. Entonces, sí, le vamos a dar. Como sí, yo le vamos soy a dar. súper de que la praxis, o sea, sí. todo esto de filosofía, si no se refleja en una praxis, la que sea para mejorar la vida, se queda en los libros y ahí en lo que dijo no sé quién. Entonces, claro, es importante la práctica, ¿no? Claro. Híjole, me dejaste picado. Pues sí, ahí van a ver cómo fue este camino, que fue tortuoso de muchos años, de mucho aprendizaje, pero yo sí soñaba cuando estudiaba hacer esto. O sea, yo dije, yo no me puedo ir de Veracruz porque nunca me deja, o sea, nunca, Veracruz siempre ha estado en mí, o sea, mi personalidad es totalmente jarocha. 100%. 100% jarocha. 100% jarocha. Y agradezco mucho a los propietarios del corporativo Enciso que me dieron la oportunidad, porque había un mundo de arquitectos y pues esta chamba era para mí. Lo hablaremos porque se trata de Susana López y su esencia y su filosofía y demás. Y mi práctica, que es lo práctica principalmente, ¿no? Entonces me voy a ir a las preguntas directas y personales para irle dando este último toque para tu esencia. Venga. Si no fueras arquitecta, ¿qué estarías haciendo? Cine. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Cine, o sea, me identifico mucho con eso y siento que, por ejemplo, en el cine ves que existe la versión del director cut, ¿no? Que es como la versión del director donde es tal cual la película, ¿no? Ajá. Que no llegó Paramount, ¿no? Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Híjole, hazla más inclusiva, ponle esto, ponle quítalo, ¿no? Entonces creo que el cine y la arquitectura están súper bien ligados porque nacen de un guión, nacen también de una adjetivización de la imagen, es decir, tienes que ser muy descriptivo con lo que estás haciendo, porque si no, pues entonces hay una diferencia entre Rápido y Furioso, ¿no? Que es una arquitectura de sí. Shock, ¿no? Sí. En un cine como David Lynch, en fin. Me hace mucho match lo que estás diciendo y me atrevo a preguntarlo, pero creo que tu arquitectura es así, como el director que no trabaja con Miramax para que le haga esta mutilación, y creo que tu arquitectura va de la mano. Es este cliente que te deja trabajar el guión como nace hasta su ejecución total, ¿no? Es como cine independiente. Por eso no tenemos tanto dinero los que trabajamos hacia arquitectura. Pero tú dejas un legado. Tú dejas un legado. No, ¿sabes qué es lo que nos hace feliz? O sea, a mí me hace feliz. En el momento que empiece a repetir algo así, es porque ya estoy muerta por dentro, entonces creo que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y sí, mi arquitectura es cinematográfica, es decir, luego me la piden para photoshoots o algo así, bueno, porque no es como muda, silenciosa, pues no, o sea, es expresiva en este momento de mi vida, como me deja el contexto, como es mi personalidad y demás. Y cuando haya que guardar silencio, pues lo guardas, ¿no? Pero
hay una frase de Guillermo del Toro que me gusta muchísimo, que dice que entre la luciérnaga y un relámpago hay un montón de diferencia, ¿no? Entonces, de muchísimas opciones que puedes hacer. Entonces, tú puedes gritar un mensaje con la arquitectura, que no tiene que ser la arquitectura de 1000 formas ni nada. Yo, con mis celosías de tabique, porque también construir en Baja California Sur, no crean que tenemos muchas formas constructivas que podamos hacer, ¿no? O sea, hay que también, voy a usar la palabra limitar, pero no, yo creo que acotar a lo que se puede hacer y expresar. Adaptarse, ¿no? Es como cuando te dan poquito presupuesto para una película. Claro. Listo. Entonces, pues el arquitecto se tiene que mostrar, tenga 10 pesos, 100 pesos o 200 pesos, ¿no? Y mi arquitectura en Todos Santos o en esta parte de México grita eso, ¿no? O sea, oye, aquí hay tabique, no lo dejen morir. Y este edificio también grita eso, ¿no? Y por fuera, pues es un edificio histórico normal que no tendrá miles de ángulos, nada, porque tampoco es así, pero por dentro está gritando y te está expresando un mensaje, mira, hay historia, tócame, ¿no? Toca el coral, tócame, obsérvame y pues rescátame también. Qué chido, qué chido, qué a gusto la conversación. ¿Qué proyecto personal tienes pendiente? Ay, híjole, pues es escribir mis libros. Tu manifiesto. El manifiesto ético, el de educación en la arquitectura, que está basado en el método teológico de Lonergan, que es un proceso de pensamiento contextual, es decir, saber cómo estás entendiendo algo, eso es súper importante. Entonces es experimentar. Okay. Y no nada más con el sentido hegemónico de la vista, ¿no? Hay cosas que no estás viendo o no oyes y están sucediendo. Entonces, abrir para los arquitectos y para cualquier profesión las formas diversas de experimentar. Juzgar, es decir, eso que experimenté y no nada más a nivel sensorial, sino a nivel narrativo, ¿no? O sea, ¿qué experimenté cuando caminé y hablé con los pescadores? Por ejemplo, en Holbox, cuando hicimos la casa de madera de palma de coco, para mí fue un descubrimiento, por eso es una bendición ser ignorante. ¿Es esta cortita que tiene como 2 pisos? De madera, así. Palmita, sí. Es de madera de palma de coco. Es mi primera casa de madera. No, ni siquiera sabía que se podía construir con madera de palma de coco. Yo pensé que nos tomábamos el coco o le poníamos, no sé. Ginebra. Ginebra o la palapa. Y entender eso, o sea, es también experimentar el entorno, ¿no? No estás tú experimentando solito en tu casa, no sé, drogándote y viendo imágenes así, no, experimentas a nivel sensitivo, a nivel cognitivo. Entonces, después de eso juzgas, bueno, de todo esto que experimenté, ¿qué decisiones debo de tomar, no? Y después de que juzgas, ¿entendí verdaderamente lo que se necesita? Entendí lo que necesita Holbox, entendí lo que necesita este edificio histórico en Puebla, entendí lo que necesita el centro. Si nosotros no repasamos ese proceso de pensamiento, porque nos dijeron que éramos unos seres iluminados, lo que pensé está bien. O sea, si Descartes dijo, desconfía de tus sentidos, entonces pues hay que desconfiar de nuestro proceso de pensamiento y después de eso hay que tomar todo hasta entenderlo. Fíjate qué bonito es aventúrate. Ya que entendiste, experimentaste, juzgaste, viste qué es lo bueno, obviamente con otros, porque no nada más es tú diciéndote, ay, qué bien piensa Susana López, pues no. Aventúrate y enamórate. Y el aventúrate es materializa eso que traes ahí. Entonces, y enamórate es confía. Muchas veces pensamos que si no hacemos lo que nos dicen las tendencias o lo que nos dice el mercado, vamos a fracasar. O sea, así estamos educados, dogmatizados, ¿no? Entonces, todo esto ayuda para que la parte más bonita sea aventúrate, es materializa eso que estás pensando y enamórate, o sea, piensa que va a suceder. ¡Qué chingón! Ya sé. Suena más bonito de todas las broncas que hay en ese. Sí. Oye, Susana, ¿qué disfrutas más cuando no estás diseñando? Híjole, hay nadar, pues tirarme al mar, ver a las ballenas, los delfines, nadar con marlins, con ballenas piloto, bucear. La naturaleza para mí es, como decía Nietzsche, es lo más honesto que vas a poder encontrar en tu vida, ¿no? ¿Y esto lo tienes diario allá?
Claro, y aquí también, o sea, aquí también tiene... Digo lo de las ballenas. Claro, sí. Pero bueno, aquí puedes ir a bucear también. Sí. Pero ¿sabes qué? Lo importante es entender que no existen los hobbies ni los pasatiempos. Tú todo el tiempo estás haciendo cosas que se relacionan unas con otras y que se alimentan o eliminan unas a otras. Entonces, no es que... cuando estoy diseñando se me olvida el mar. No, entiendo el mar y las montañas que veo. No es que cuando esté pintando se me olvide la arquitectura, ¿no? Claro que no, ni el lenguaje. Y cuando estoy viendo cine también estoy viendo arquitectura. Entonces, esa cosa que hace el cerebro de hacer conexiones que suceden, ¿no? O sea, que están sucediendo ahí, se me hace la más bonita. Y cuando veo algo, trato de buscar una fuente que diga en filosofía, ¿no? Oye, ¿qué dice? Por ejemplo, ahorita hago una plática de los juegos contextuales de los niños. ¿Qué juegan los niños en Libia, en Venezuela? No el juego de video. Sí. Sus juegos de niño. Claro, o sea, que tú dejas a un niño en un centro de refugiados y con lo que hay genera reglas, una estética, habla de lo que está pasando, ¿no? Entonces, imagínense eso versus decirle a un niño, oye, aquí está el juego de video, este es el personaje, esta es la historia, así se ve, así. Entonces, esa plática que yo doy acerca de los niños es también para decirle a los arquitectos, si un niño que está en África, en el Congo, en un tiradero de litio tóxico, genera un juego que es perfectamente identificable y sabes qué es el Congo y sabes qué es esto y sabes qué es esto, ¿cómo no lo vas a poder hacer tú con la arquitectura? Tu arquitectura debe de hablar de dónde está, ¿no? O en qué ecosistema está, al menos. Hay muchas cosas que platicar. ¿Qué momento repetirías si solo para volverlo a sentir? Un momento en tu vida. Un momento en mi vida, híjole, qué buena pregunta. No sé, yo creo que la sensación de sumergirme en el mar, para mí es, no sé, es como, yo entiendo el mar como el centro y el origen de todo, ¿me explico? Entonces, esa sensación, no sé cómo haber sido la primera vez de niña, que también tiene mucho que ver. Mis padres siempre nos llevaron a acampar, así a la playa, todo eso. Entonces, son 3 mujeres, ¿verdad? Sí. Qué buena onda, sí. Pues ese, ¿no? La verdad es esa sensación del mar, la busco constante, ¿no? Entonces. Música, ¿qué canción te define últimamente? Híjole. Pues imagínate que si te digo que no tengo, no soy de estilos ni de tendencias. No, pero mencionaste a Miles Davis hace rato. Bueno. Enseguida. A ver, es que el jazz es una cosa que me pone, ¿no? Como dices, es que es eso, ¿no? La vida, lo que haces, pues te debe de traer pasión, ¿no? Te debe de hacer sentir vivo, porque... Y sea lo que sea, si es jugar fútbol, Coincido contigo, la vida se trata de eso. Totalmente. Ahora... Hay placeres más que te enriquecen más que otros, ¿no? O sea, tú puedes decir, no, pues yo me siento bien tomando la copa con los amigos, sí, pero tal vez la conversación es lo que te está sumando, ¿no? O sea, eso. Pues el jazz me parece una manifestación y pues ves que Miles Davis decía, la palabra jazz es una palabra que usan los blancos para decir música de negros, ¿no? O sea, es que nuestra educación occidentalizada, eurocentrista, todo eso ha desplazado también cosas del lenguaje y entonces en el jazz encuentro improvisación, contexto, porque tocan con lo que hay. O sea, en la historia y acompañamiento. Del jazz, acompañamiento, entender al otro, ¿sí? Lo que está tocando, entrar en el momento justo. Y si tú ves cómo surge el jazz, surgió con lo poquito que tenían de instrumentos y de ollas y cosas así, ¿no? Entonces yo me veo muy reflejada con eso. Y estudio cello, estudio música clásica. ¡Qué buena onda! Sí, ¿sabes qué? Yo creo que, lo pienso, cuando uno toma un curso de arte, un curso de literatura, un curso de foto, ¿me explico? Entiende muchas cosas de esa otra persona que lo hace y sabes y entiendes que no es fácil y le das un valor. Entonces, a mí la música clásica también me gusta muchísimo y a cualquier de estos músicos del jazz. O sea, Miles Davis también era experto en música clásica, claro, ¿no? Entonces, pues entender la escritura, cuando la primera vez que pude leer una partitura, que lo tomaba yo con unos maestros que tocan ahí en el Foro Boca,
para mí fue como, me lo imaginé como ese adulto mayor que por primera vez puede leer un libro. Sí. Me sentí así de, estoy entendiendo un lenguaje, ¿no? Y que tiene una ritmo y una métrica. Entonces, siempre la invitación es que pues, no es porque nazcan, como dice, origen no es destino, no porque naciste contador, te vas a morir contador. Híjole, el mundo está lleno de cosas y entender el instrumento y saber lo complicado que es, lo difícil y también la magia que sucede ahí. Pues claro que eso me enriquece mi práctica. Ahora, lo que tengo que hacer es trabajar menos y ponerme a tocar más cello. ¿Por qué? Porque todo requiere práctica. Es correcto. La arquitectura, en la música, sí. La arquitectura también, si no haces arquitectura, no vas mejorando tu práctica y tú tienes que ver una evolución en tu trabajo. Si sigues haciendo lo mismo que hace 5 años, pues creo que Coincido. no. Y la música igual, si tú no practicas diario. Constancia y perseverancia en todo lo que haces. En todas las actividades, pero pues son de esas cosas. Marcan diferenciadores claros, ¿eh? Si no es suerte, no es como, ay, mira, no, es constancia y perseverancia. Y buscarle la forma y todo, y siempre que uno puede también ayudar a otro a alcanzar sus sueños, eso es bien importante, porque a mí me ayudó muchísima gente a llegar a esos lugares y a ofrecerme un cuartito y a darme un raite para llevarme a la obra, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es ayudar a otros a alcanzar sus sueños, ¿no? No es nada más vibra alto, buenísimo. ¿no? Haz otros a vibrar alto, porque escribes con otros siempre, ¿no? Buenísimo. Por eso nos llevamos también. Vibramos alto. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas que hemos vivido juntos? Ay, no sé, yo las que más recuerdo creo que son las risas ahí en los de cofradía. La cofradía del pájaro. Creo que han sido de los momentos donde, pues, o sea, estás sentado ahí, estás riendo, conversando, comiendo, disfrutando la vida, ¿no? Es esto, ¿no? Tener esta combinación de buena comida con buenas conversaciones y buenos amigos. Creo que afianzamos ahí una buena amistad. Y yo también es el recuerdo más vivo que tengo contigo. ¿Sí? La época de la cofradía. La época de la cofradía. Justo en la pandemia, ¿no? Justo en la pandemia que nos juntábamos ahí a platicar y a reír, porque eso siempre, nunca hay que perder el sentido del humor, ¿no? Nunca hay que perder las ganas de vivir. Y eso Teodoro González de Alon, que es un arquitecto muy famoso, le decía a los chavos, ¿no? Como consejo de lo más importante es salir a vivir la vida. Es que si tú no la vives, si tú no entiendes lo que es estar abajo de un árbol, abajo del agua, en una duna del desierto, en una lancha de pescador, difícilmente tu práctica va a reflejar otra cosa. Claro. ¿No? Entonces, yo siempre le digo a los chicos, miren, del trabajo de arquitectura, 100%. Solo el 10% te da placer. Solo es ese 10% donde tú estás escribiendo con otros y generas una idea que se va a manifestar. Todo lo demás son problemas. ¿Por qué? Porque no eres un artista, que hagas una cosa y la pones ahí a ver si se vende en Sonamaco, ¿no? O sea, hay contratistas, hay ayuntamiento, hay presupuesto, hay clientes, hay fraudes dentro de los procesos constructivos. Entonces, si ustedes le dejan ese nivel de placer, de pensamiento, de obtener conocimiento de un lugar a la inteligencia artificial, híjole, pues, o sea, mejor no hagan nada. Qué frustración, ¿no? Ahora, en el momento que a mí me digan que la inteligencia artificial se va a ir a pelear con el contratista, bienvenida, ¿no? Hasta ahorita no se pelean con ella, ¿no? Entonces, yo no me resisto, pero pues en algún momento habrá que hacer otras cosas, también por eso estudio otras cosas para, si la arquitectura queda desplazada también por cuestiones monetarias, o sea, se deja de hacer edificios por eso. No lo creo. Pues bueno, tener otras. Creo que la arquitectura existe desde la existencia del ser humano. O sea, ahora se llama arquitectura, o en algún momento empezó a llamarse arquitectura, pero sí, pues. Pero siempre había que resolver de alguna manera u otra la vivienda, ¿no? El techo, Claro, sí. Y fíjate que hay una palabra que yo la odio mucho que se llama estilo, ¿no? Y a pesar que en la escuela te lo dicen así, puta, ¿qué estilo eres? Bueno, la palabra estilo viene de un instrumento que se utilizaba cuando las personas, las primeras civilizaciones, estilo, así se llamaba, o sea, como una cosa afilada, empezó a escribir. Okay. Como todos escribimos diferente, por eso se llamaba estilo. O sea, y luego ya lo pasaron a la modernidad, y entonces ahora, fíjate bien, como el estilo, en lugar de que sea algo que identifique a Lalo, o a Alex o a Manolo Herrera, ahora es una uniformidad. O sea, ¿no? Entonces,
es a qué estilo perteneces, es como, ya no escribes tú con tu mano. O sea, tienes que pertenecer a otro grupo que te dijeron que tiene que escribir así. Entonces, me llama mucho la atención cómo fue el origen de la palabra y cómo evolucionó en que sea homogéneo, repetitivo, porque es lo barato, ¿no? Siempre repetir un proceso de receta, pues eso va a disminuir costos. Obviamente yo tengo un proceso en la oficina de cómo llegan los clientes, cómo son los procesos, pero la parte de experimentación artística, pues es bien, pues, ¿qué te puedo decir? Particular, ¿no? Ok. Entonces, pues no, o sea, estilos, pues no, gracias. Bueno, entonces este tema también se tocó con Manolo. Me imagino que me a pensar igual, sí, o sea. En la alineación del pensamiento coincido con ustedes. Digo, yo cuando le hice la pregunta a Manolo iba con toda la intención. Claro, Sí, total. sí, quería sacar esto de él, ¿no? Pero bueno. Imagínate que entro a una oficina, como fue la de él, que yo venía de una escuela de que hay que hacer arquitectura como el movimiento moderno, ¿no? Entonces, pues tienes que tratar de imitar a tal arquitecto, al otro. Y llegas a Open Arquitectura, Sayar, la locura, libros de Madonna, papelitos de colores por todos volando. Entonces, yo llegué con un estreñimiento mental le decía a Ricardo, a Manolo, es que ¿cómo lo resuelvo con una retícula? Imagínate, o sea, pensar como retícula. Tu retícula. Me quedaba ahí más horas para entender a Ricardo y estuve ahí de jefa de proyectos pues como 2 años, creo, ya no me acuerdo. Y les agradezco mucho ese aprendizaje y esa cosa suelta, ¿no? Y también todo el aprendizaje de obra. Ya le extendimos la invitación a Ricardo, esperemos Súper. tenerlo aquí. Vamos a ver, vamos a lograrlo, vas a ver. Sí, pues son grandes. Oye, Susana, gracias de verdad, gracias por esta plática, gracias por compartir tanto con nosotros, pero dinos dónde te pueden seguir. Ya sabes que al final pongo tus datos, pero invita a la audiencia a que sigan tus redes. Sí, claro que sí, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter. No manejo TikTok, perdón. Red Arquitectos, así de rojo red. De hecho, el nombre Red, yo quería una palabra corta, pero que también significara muchas cosas. ¿Me explico? O sea, Red. Las leí, sé lo que significa. Exactamente, ¿no? Entonces es como un anagrama, ¿no? Entonces, y también son conexiones y también son estas cosas. Bueno, Red Arquitectos, redarquitectos.com, Susan Tree. En mi Instagram, ¿por qué me llaman Susan Tree? Porque cuando yo daba clases de sustentabilidad me decían arquilechuga. Entonces ya derivó al Susan Tree y pues también estoy en Facebook, Susana López G, y pues siempre estoy ahí en contacto y siempre respondo. Pues bien, muchísimas gracias por tenerte aquí. Gracias a ustedes. Esto fue Dream Plan Do, Territorio Inmobiliario. Hoy no solo hablamos de arquitectura, hablamos de migrar, resistir y construir en todas partes sin olvidar en dónde estás y de dónde vienes.